A veces, lo que el amor destruye, la celda los une, como es el caso de los dos asesinos que estaremos evaluando a continuación. Mi nombre es Citofilia Castillo Rosa, soy psicóloga forense y hoy vamos a estar hablando del caso de los asesinos de la caja de herramientas. No se vayan. Años 1970. 5 adolescentes, mujeres, muertas. Intervinieron dos sujetos, Lawrence Whitaker y Roy Norris, conocidos a partir de este momento como Lawrence y Roy. Ahora, para hablar de la vida de una persona como delincuente y mucho más para incluir a otra persona en este proceso, necesitamos saber quién era cada uno. Vamos a evaluar un poquito a Lawrence. Lawrence fue un niño no deseado, básicamente, y como dice, nadie lo quería en su casa. Lo entregaron a un orfanato. Luego le encontraron una familia sustituta. Inició su carrera delictiva a los 12 años. Abandonó la escuela porque decía que era aburrida. Este sujeto tenía un alto coeficiente intelectual. Entró a varios centros de reclusión de menores. Cuando salió a los 18 años, encontró que sus padres adoptivos se habían mudado del estado y lo habían abandonado. Asimismo, fue diagnosticado con psicopatía con una gran capacidad de manipulación. Y después de esos 18 años, duró 20 años más en procesos de delinquir. Después tenemos a Roy, un sujeto con una personalidad esquizoide y un delincuente sexual con trastornos mentales. Sin embargo, sus inicios fueron muy parecidos. Este niño fue un hijo no deseado con una madre drogadicta que lo abandonó. Entró a un orfanato. En el orfanato sufrió abuso sexual. Asimismo, intentó suicidarse. Tomó una jeringa, la llenó de aire e intentó introducirla en sus venas. Sin embargo, el intento no se llevó a cabo. Empezó el uso de drogas. Utilizaba heroína y utilizaba marihuana. Entró al ejército. Sin embargo, cuando en el ejército descubrieron que estaba en consumo de sustancias, pues le dieron de baja. Otro propósito más, destruido en el proceso. No justificado, evidentemente. Nadie puede justificar el uso de sustancias. No, no, no. Dejémonos de cosas. Si usted está consumiendo, usted sabe que no puede llevar a cabo toda la responsabilidad que merita ciertos trabajos, ¿verdad? ¿Verdad que entendemos eso? O sea, es como que lógico. Pero bueno, seguimos con la historia. Este joven inició su carrera delictiva básicamente con los delitos sexuales. Incluso llegó a asesinar apedreando la cabeza de una mujer. En el proceso, utilizaba el método de ataque sorpresa para violar. ¿A qué nos referimos con ataque sorpresa? Pues simplemente que eran mecanismos rápidos, mecanismos de acercamiento rápido en donde la víctima no esperaba el proceso, se llevaba la sorpresa y pues sufría el atentado. ¿Qué vemos más adelante? Que a ese sujeto le dieron condicional, lo liberaron, sí, lo soltaron. Pero ¿saben qué? Volvió a violar. Porque a pesar de que fue considerado como una persona que no le iba a hacer daño a nadie socialmente, pues volvió a delinquir. Vuelve y lo meten preso. ¿Y qué pasa aquí? Pues se encuentra en la misma celda con Lawrence. Gracias. Se juntaron los dos. Se juntó un magnífico caso de una persona que presenta aversión a las mujeres. Se presentó un caso de violencia sexual. Se presentó un caso de rechazo hacia el sexo femenino. Pero más que nada observamos lo siguiente. Aquí hay un líder y un seguidor. Una persona organizada y una persona desorganizada. ¿Qué sucede cuando esto pasa? Bueno, se encuentran dos personas. El primero, el líder, es el que tiene la mentalidad más fuerte, es el cerebro. El seguidor suele ser más el músculo, como veremos un poquito más adelante cuando le explico el caso del modus operandi de estos dos sujetos. Pero bueno, para atrás, seguimos la historia. Se juntaron ambos, empezaron a tener ideas y fantasías de los abusos que querían cometer. ¿Qué pasa con estas fantasías? Cuando ambos sujetos salieron, encontraron trabajo. Sin embargo, esto no les bastaba y decidieron reunirse.
En esa reunión empezaron a probar diferentes situaciones. ¿Qué situaciones los englobaban? ¿Qué fantasía querían llevar a cabo? ¿Todas sus ideas? Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Empezaron a intentar recoger chicas en la autopista para practicar el mecanismo de acercamiento, básicamente con engaño, en diferentes lugares. Del 24 de junio al 31 de octubre se narra que ocurrieron los 5 crímenes que cometieron estos 2 hombres. Iniciaban ofreciendo la oportunidad de consumir y beber con ellos. En el vehículo llevaban esos 2 hombres una caja de herramientas con otra caja más pequeña arriba llena de cervezas que ofrecían a sus víctimas. Primer caso. Una joven acaba de salir de la iglesia. Como ella no cedió, no quiso irse con ellos, pues ellos adelantaron el vehículo y la esperaron más adelante para forzarla a entrar. Aquí utilizaron el uso de fuerza como mecanismo de acción y como mecanismo de ataque en el mismo proceso de la búsqueda de sus víctimas. Vamos a explicarlo de esa manera. La llevaron a un lugar, la escena primaria. Vamos a llamarlo por su nombre. El primer lugar donde va un sujeto que comete el crimen, que es donde se produce la situación principal, se llama escena primaria. Y en este caso, en el caso de esos 2 asesinos, la escena primaria era siempre la misma. Ellos encontraron un lugar donde se sentían protegidos y donde cometieron los 5 crímenes. Todos ahí. Ahora, ¿en qué difieren? En el modus operandi. Era una escena de exterior, básicamente. ¿Por qué de exterior? Porque ocurría afuera, no era en el interior de un lugar. Ellos tenían espacio, tenían suficiente lugar, tenían suficiente movilidad y sabían que ahí nadie podría atraparlos y nadie podría escucharlos. En el primer caso se dieron violaciones repetidas y estrangulamiento. Básicamente usaron una percha metálica. Muy cruel. Pero bueno, vamos a los hechos. Utilizaron una percha metálica y luego envolvieron el cuerpo con una cortina de baño. El cuerpo fue abandonado en una escena secundaria, o sea, el lugar donde fue arrojado como destino final ese cadáver, con el objetivo, según explicaron ellos más adelante, de que los animales destruyeran las evidencias y consumieran el cuerpo. Ahora, veamos el caso 2. Otra joven. ¿En qué difiere el caso de esta joven? El mismo modus operandi, sin embargo, aquí incluyeron tomar fotografías. Tenían una cámara, ellos hicieron que la joven se desnudara y posara para ellos. Según se dice, según narraron y según las evidencias encontradas, utilizaron un picahielos para atravesar a la joven de oreja y otro en la otra oreja hasta penetrar en la zona del cerebro, produciendo la muerte de la chica. Todo esto posterior a los abusos sexuales que cometieron contra ella. Sin embargo, aquí se dio algo curioso que quiero que hagamos énfasis. Después de haber apuñalado a la joven con el picahielos por las orejas, con el objetivo de matarla, se produjo un estrangulamiento. Roy produjo un estrangulamiento. En el caso del estrangulamiento, resultaba innecesario en el proceso porque ya la joven estaba muerta. Esto puede considerarse como parte de la firma del sujeto, fijándonos que el mismo modus operandi del estrangulamiento fue llevado a cabo en el primer asesinato que cometieron y de igual forma se repitió en el segundo. Sin embargo, ¿en qué diferencia este proceso? Que en el segundo no era necesario. Por eso es característica más de una firma de un asesino que dentro del modus operandi. ¿Qué es la firma? Es una característica no necesaria, pero que dice más del sujeto de lo que él mismo a veces se puede imaginar. Vamos a la escena 3. Coincidencialmente, las víctimas 3 y 4 se subieron voluntariamente. Al mismo tiempo eran 2 amigas. Se subieron voluntariamente al vehículo y empezaron a tomar con ellos y a consumir sustancias. Cuando una de ellas se dio cuenta de que la situación era un poco extraña, intentó huir. Sin embargo, Roy la atacó.
En este mismo proceso, llevaron las dos jóvenes cuando lograron, después del proceso del ataque, que lograron atarlas, pues la llevaron al mismo lugar donde habían cometido los dos crímenes anteriores. Entiéndase, su escena primaria. ¿En qué difiere este caso de los anteriores? En este duraron 2 días, torturando y violando a estas jóvenes. Aquí se tomaron fotos y se tomaron videos. Incluso se incluyó en el modus operandi el uso de un picahielo en los pechos de manera penetrante y tenazas para arrancar partes del pezón de esas dos jóvenes. Lawrence se involucró un poco más. Si recordamos lo que estuvimos hablando un poco antes, les decía que está el cerebro y está el músculo. Cuando el cerebro pierde un poco su esencia, cuando el cerebro deja de pensar tanto, que es el líder que está guiando el proceso y se involucra más en el crimen, aquí empiezan los errores. Esas jóvenes fueron abandonadas en un precipicio, ambas. Vino la quinta víctima. En el caso de la quinta víctima se produjeron laceraciones genitales, se produjeron golpes con martillo en la cabeza de la joven. Pero evidentemente ya todo empezaba a desplomarse. Y Roy se encontró con un amigo de su infancia y decidió contarle todo lo que habían hecho. El amigo consultó con su abogado, el abogado les recomendó que hablara con las autoridades, pues las autoridades empezaron a ver la concordancia entre el relato de la joven y los crímenes que habían ocurrido en esos días. Y adivinen qué sucede, todo coincidió. Este fue el principio de su fin. Es curioso, es muy curioso ver qué pasó con estas dos personas. Sigamos viendo. Lawrence actualmente está en el corredor de la muerte. Roy, por su parte, murió en el 2020 a los 72 años por causas naturales. Y aquí vamos a un tema muy curioso que estuvo en vigencia en estos días. ¿Qué opinan ustedes de la pena de muerte? Porque mis amores, en Halloween todo, todo puede pasar.